realmente eh, se toma decisiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, a través de la intervención. En este caso, el ejemplo que era el tipo de suelo. Si tengo, por ejemplo, la franja amarilla, que es más suelo pobre, entonces debo tomar una decisión de hacer enmiendas agronómicas, ¿no? Mejorar el tipo de suelo, por ejemplo. Por ejemplo, si esta zona, como les decía, es una zona altamente peligrosa de riesgos de deslizamiento, entonces evitar el asentamiento humano, por ejemplo, al cruzar información de suelos y de catastro, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, toma una decisión, evitar el asentamiento humano, por ejemplo, para eso. El SIC no solamente es hacer mapas lindos de colores, sino generar información valiosa para tomar decisiones. Entonces, ¿cuál es el insumo? El insumo del SIC, fenómenos geográficos. Estos fenómenos geográficos tienen que ser de interés y tienen que ser, igualmente tienen que tener ciertas características. Una dimensión espacial y una dimensión temporal, ¿no? ¿Qué significa eso? Que un fenómeno geográfico tiene que estar ubicado en algún territorio, en algún lugar georreferenciado, debe tener coordenadas, por lo tanto debe tener dimensión espacial, alto, largo, ancho o por volumen, etcétera, ¿no? Además, debe tener características o atributos, propiedades, puede ser nombrado y debe ser descrito. Bueno, eso es un fenómeno geográfico real. Además, debe tener una presencia durante un tiempo. Debe haber existido, debe existir o tal vez modelar o pronosticar su existencia más adelante, el estado en el que se puede encontrar, ¿no es cierto? Muchos científicos hacen, por ejemplo, eso con nuestras nieves aparentemente eternas, ¿no? De Chacaltaya, de Illimani, por ejemplo, en La Paz, y el Tudar inclusive, se han hecho estudios espaciotemporales. ¿Qué significa estudios espaciotemporales? Se ha determinado la superficie de la mancha de nieve que ocupan en las cumbres y cómo éstas se van degradando y van reduciendo conforme pasan los años. Entonces se hace un estudio de las dimensiones cada año y se hace un estudio temporal, cómo van reduciendo, o en algún caso cómo van creciendo. Sería ideal, pero no ocurre eso, ¿no? Es, por ejemplo, los análisis espaciotemporales que se hacen en la zona donde ustedes viven, ¿no es cierto? Se toman imágenes satelitales, se determina el área boscosa, de área boscosa nativa, y cómo por la intervención de la mano del hombre van cediendo su espacio a la frontera agrícola, a cultivos de cocales, por ejemplo, ¿no? Ese análisis multitemporal de muchos años no fuera posible sin estas herramientas SIC, ¿no? Y que nos permiten rápidamente identificar el impacto negativo de esta ampliación de terrenos de cultivo, ¿no? Muy bien. Un fenómeno geográfico, entonces, es todo cuerpo, dato u objeto que puede ser nombrado o descrito, georreferenciado y del cual se puede determinar el tiempo que existe o existió. Muy bien, esto hemos visto que un fenómeno geográfico posee datos espaciales y datos no espaciales. Los datos espaciales, bueno, son los que hablan de su dimensión, de su tamaño, ¿no es cierto?, de la superficie que ocupa. Generalmente son obtenidos a través de la percepción remota, es decir, captados y interpretados por un técnico, ustedes, a través de imágenes satelitales, de manera analógica, ¿no? Una interpretación supervisada o por interpretación no supervisada, es decir, decirle a la computadora, mediante ciertos algoritmos, que te clasifique el terreno. Y eso lo vamos a hacer con ustedes. Van a ver cómo las diferencias que hay entre clasificar tú una imagen satelital, o sea, discriminar cuáles son zonas de cultivo, áreas urbanas, áreas boscosas, o la información que ustedes quieran identificar en esa imagen satelital. Por el otro lado, existe la percepción remota, que ya no lo hacemos nosotros, sino la computadora. Por un algoritmo sencillo le decimos, identifícame cuáles son suelos, cuáles son ríos, cuáles son caminos, cuáles son bosques, etc. ¿Sí? Pero ambos tienen sus pros y sus contras, lo vamos a ver más adelante. Entonces, los datos espaciales los obtenemos a través de la percepción remota. Y los datos no espaciales necesariamente son datos que generalmente los obtenemos en campo a través de un levantamiento primario o si hay información disponible, levantamiento secundario. De eso no nos vamos a quejar, tenemos bastante información secundaria que la vamos a poder utilizar aquí en la asignatura. ¿Y cuáles son los datos no espaciales? Pues aquellos nominales, características, atributos, propiedades que ya las he mencionado en la anterior clase, ¿no? Ojo, estoy haciendo hasta aquí un resumen que lo hicimos con más detenimiento en la anterior clase, ¿no?
Entonces, ¿qué es un SIC? Es cualquier conjunto de procedimientos manuales o computarizados. Hemos visto, hay operación manual, hay operación computarizada, pero siempre como un sistema engranado que se usa para almacenar gran cantidad de datos, manipularlos geográficamente, bueno, siempre y cuando estén georreferenciados, ¿no? Es un conjunto poderoso de herramientas para recolectar, almacenar, consultar, transformar, desplegar a través de mapas temáticos datos geográficos del mundo real orientados a un proceso específico, ¿no? Degradación de tierras, erosión de suelos, riesgos de erosión, ubicación de áreas adecuadas para residuos sólidos, basureros, ¿no? Determinación de la mancha urbana, etc. Muy bien. Los SIG, si bien el principal insumo es el fenómeno geográfico, para trabajar, lo obtiene a través de dos metodologías, ¿no? Hemos dicho la percepción remota, y ahí entra la fotointerpretación. Entonces, el sistema de información geográfica usa como insumo principal, como materia prima, los fenómenos geográficos. Sin fenómenos geográficos no habría que representar sobre qué hablar y qué analizar. Estos fenómenos geográficos, les había adelantado en la anterior clase, pueden ser naturales o artificiales, ¿no? Fenómenos geográficos naturales, ríos, quebradas, valles, montañas, y artificiales, caminos, casas, construcciones, etcétera, ¿no? Estos fenómenos geográficos son captados e interpretados a través de dos herramientas principales en el sitio, dos metodologías, la fotointerpretación y la cartografía. La fotointerpretación es la acción, el proceso de examinar imágenes fotográficas con el propósito de identificar objetos y condiciones y apreciar su significado, ¿no? Las finalidades de la fotointerpretación son identificación de elementos o áreas homogéneas que requieren una previa detección mediante un completo reconocimiento de aspectos formales, forma, dimensiones, color, intensidad, que luego vamos a asociar con los datos no espaciales, ¿no? Los datos no espaciales, que pueden provenir de encuestas, levantamientos de campo, etc. Entonces, una vez que se ha hecho la fotointerpretación, paralelamente, tenemos que utilizar la cartografía, ¿no? La cartografía es la ciencia que se encarga del trazado y estudio de mapas geográficos. Pero hasta hace poco el mapa se trataba solamente, bueno, hasta hace medio siglo, el mapa se trataba de un dibujo o esquema que representaba una cierta franja de territorio, con colorcito bien bonito y bien pintadito. Sin embargo, ahora un mapa es más que eso, ¿no? El mapa es más que eso. El mapa tiene que ver con la información importante que le pueda facilitar al que está elaborando, al que tiene el acceso al mapa y la información, ¿ya? Un mapa ya no solamente es ver límites, con quién limita al sur, con quién limita al norte y sus dimensiones, ¿ya? No solamente es eso. Les voy a compartir un pequeño mapa. No sé si se puede ver ahora, chicos. ¿Lo pueden ver? ¿Se puede ver? Dígame, por favor. Sí, ingeniero, se ve. Ya, observen. Yo tengo una comunidad, un límite de una comunidad que está aquí con azulito. No sé si se puede ver. Ahí está, con azulito. Pero después hay manchas de colores diversos, ¿ya? Y estas manchas de colores diversos significan, por ejemplo, la capacidad de uso mayor de suelos. Significa que los colores azules ya me están dando cierta información. Los colores verdes oscuros son cultivos en limpio. ¿Qué significa? En edafología llamamos cultivos en limpio aquellos suelos que son capaces de albergar cualquier tipo de cultivo sin ninguna restricción. Son los mejores suelos. Los suelos de color, las áreas pintadas con un colorcito más clarito, son cultivos permanentes. Ya esos suelos, por ejemplo, a los que los llamamos cultivos permanentes, en esta clasificación de suelos, son suelos que ya tienen alguna pendiente, algún problema de profundidad, en los cuales su explotación óptima es a través de árboles forestales. Y así, la clasificación va mostrando, está a través de colores, y es fácil de interpretar una vez que se tiene esta
leyenda. Entonces, vean, esto ya no solo es un mapita sencillo que me dice dónde está la comunidad, dónde está la carreterita. Por ejemplo, vamos a ver. Tenemos aquí la delimitación en negro, una microcuenca, ¿no? Este mapa tiene características cartográficas, por ejemplo, tiene coordenadas, aquí está, en un sistema de coordenadas, que los voy a explicar más un rato. Tiene una escala, tiene una orientación al norte, tiene una leyenda, características básicas de un mapa, de la cartografía. Pero ya no solo me presenta delimitaciones, límites, nada que eso, ¿no? Me presenta información visual, ¿sí? A ver, les voy a pedir rápidamente que hagamos este trabajito, este pequeño. Todos, por favor, participen. Daniela, quiero preguntarte, esta comunidad, a simple vista, esta la de azulito, esta comunidad, ¿tiene suelos óptimos para la agricultura o tendrá, o en su mayoría serán suelos que no son óptimos para la agricultura? Que Daniela. no son óptimos para la agricultura. ¿Y eso cómo te diste cuenta? Por los colores. Por los colores, Exacto. porque dice área protegida y área forestal, más que todo tiene áreas protegidas y áreas forestales. ¿Ya? Y entonces tú habrás necesitado ser, por ejemplo, una experta en suelos para determinar esto. No, porque puedo identificar por los colores. Sí. Exacto. Entonces, este mapa te ha brindado información para que tú tomes una decisión. Por ejemplo, tú en este caso eres un concejal del municipio o eres el dirigente de esa comunidad. ¿Qué harías en este caso? Como medioambientalista, digamos, tienes ese enfoque. ¿Cuál sería tu decisión? Te dicen, tienes que encarar un proyecto. Quiero una idea para hacer algo en esta comunidad, pero ya tienes esta información valiosa. ¿Qué se te ocurriría a ti, Daniela? Así, a simple vista. ¿Quién quiere aportar? Bueno, vean que... Dale. No, sigan, No es Daniela. ¿Cómo? Ya. Bueno, ¿qué puede hacer? Como tengo la mayor cantidad de la superficie, que es área de pastoreo, área forestal, área de protección, entonces tal vez son suelos óptimos para eso, entonces me dedicaré tal vez a la forestación, ¿no? Tal vez sea un medio de mantener el equilibrio ambiental, pero también proveer ciertos ingresos económicos para las comunidades, ¿no? Algunas que no tienen acceso a la agricultura, más o menos, por ahí va la cosa. Entonces te permite tomar una decisión. Ahora les voy a mostrar estrictamente un mapita temático, se llama, porque este es un mapa de suelos, clases de suelos. Esta ya es otra clasificación. Es la misma comunidad, observen. Bien, vean la formita. Es la misma comunidad. Pero acá te muestra ya una clasificación agronómica de suelos, que van de la clase 1 a la clase 8. Obviamente, los suelos de clase 1 son los mejores suelos, los de clase 8 son los peores suelos, ¿no? Nuevamente, ¿qué puedes destacar de esta información? A ver, Giovanna Arnés, ¿qué puedes destacar a partir de este mapita exclusivo de la comunidad? Giovanna. Bueno, nos ponemos a la sala de espera. Edelia Flores, por favor, ¿qué me puedes decir de este mapa? ¿Qué información tú puedes rescatar de este mapa? Edelia. Así voy a terminar sacándolos a todos, poniéndolos en la refrigeradora. Participen, chicos, por favor. ¿Quién quiere participar entonces, por favor? ¿Quién puede aportar? ¿Qué información pueden generar a partir de esta información? ¿Qué les dice este mapita? Inge, Hola. déjame compartir. Ha dejado de compartir la pantalla ahí. Sí. No, se ve normal. Se Se ve. ve. Ahí está. Se ve Bueno. la información de las clases, creo.
sus clases. Ok. Eso más está grabando Inge para que nos envíe, perdón. Sí, todo lo estoy grabando. ¿Ya? Y Entonces, se puede hacer un estudio del tipo de suelo que hay en alguna comunidad, por decir, si, por si en mi comunidad, si yo a partir de ese mapa me doy cuenta, o sea, si fuera el caso, ¿no? Cuando podría decir si es apto ya. Pero ahora yo les para pregunto algo. una Observen. siembra de algún tipo de suelo. Exacto. Ahora vean, Pues, ¿dónde como se la encuentran anterior. los... Perfecto. ¿Dónde se encuentran los mejores suelos? Clase 2 y clase 3. No hay suelos de clase 1, pero son suelos de clase 2 y clase 3. Esta forma del terreno, esta forma, esas áreas que han sido interpretadas a través de una imagen satelital y se ha delimitado, poligonizando, es decir, dibujando en el ArcGIS este tipo de áreas, ¿qué les dice? Estas áreas que están en verde, ¿a qué área a qué zona a qué territorio, a qué geografía le corresponderá? Dice acá, ¿no? Terrazas aluviales. Vean la formita, prácticamente estas áreas que son bien útiles son terrazas formadas por el lecho del río o por lecho de quebradas bien grandes, ¿no? Entonces podemos ver que la mayoría, incluso por el color, aquí estamos, como dice el concepto de SIG, tenemos el polígono, el área, su dimensión geográfica, su posición geográfica gracias a las coordenadas, ¿sí? Y a la vez estamos ya haciendo el relacionamiento de la información, ¿sí? Vean, primero, ¿qué hace un SIG? Determina su geometría mediante gráficamente. Tenemos la forma de la comunidad, tenemos incluso las áreas que abarcan cada tipo de suelo, ¿sí? Tenemos un punto acá, un punto que representa un punto donde se ha hecho una calicata, un estudio de suelos. El otro punto rojo se ha hecho otra calicata, otro tipo de estudio de suelos. Aquí otro punto, otra calicata, otro estudio de suelos, ¿cierto? ¿Sí? Puedo determinar mediante el SIG las dimensiones, la superficie de cada área de color acá, ¿sí? Además, puedo determinar mediante la leyenda, saber los atributos, ¿no? Primero, geometría, la parte gráfica. Luego, atributos. Veo que lo que es cafecito son serranías subparalelas disectadas de cimas agudas. Veo, por ejemplo, esta línea, este fenómeno geográfico. Esta línea azul es el río de Santa Ana. Geométricamente puedo determinar cuánta distancia recorre este río a través de la comunidad de Santa Ana. Tengo su atributo, ¿no? Su semántica, ahí está, río Santa Ana. Y después puedo hacer el relacionamiento de la información. Por un lado, sobrepongo un mapa de ríos, por debajo pongo el mapa de la comunidad y además puedo sobreponer la información de los tipos de suelo. Entonces estoy haciendo las tres cosas que hace un SIG. Geometría, a través de la parte gráfica, estoy dándole atributos, propiedades, características que me permitan obtener información con simplemente ver este mapa y luego relacionar y hacer un análisis, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿alguien ha escrito al chat? No logro escuchar bien, dice Carmen Lidia Guamani. Sí, me parece que está un poco cortada su señal. Muy bien, vamos a continuar. Ahí está. Entonces, la cartografía me permite hacer eso. ¿Cómo puedo relacionar objetos, fenómenos geográficos? A través de una correcta cartografía, de una correcta georreferenciación, que cada información tenga su propia información geográfica bien adecuada. Entonces, el SIG utiliza fotointerpretación y cartografía para armar y presentar información. Ahora, vamos a entrar rápidamente de lleno a lo que es referencia espacial. Hasta aquí quiero preguntarles, ¿hay alguna duda? ¿Alguna observación, chicos? No, Si ingeniero, pues, hablo... ¿Perdón?
Si hablo un poquito rápido, así un poquito rápido, es porque tengo la seguridad que ustedes van a ver el video que les voy a facilitar. Entonces, todo está grabado. Y como tenemos un tiempo limitado, entonces eso es mucho mejor para que ustedes retroalimenten y vuelvan a ver el video de la explicación de hoy día. ¿Estamos? ¿Puedo continuar? Sí, Inge. Perfecto. Vamos a ver lo que son los principios estos de la georreferencia espacial. Quiero explicarles antes eso. ¿A qué se refiere, no? La georreferencia espacial, ¿sí? Es necesaria para que un SIC pueda manejar y trabajar los atributos de un fenómeno geográfico. Es importante para poder luego relacionarlos. Si en un mapa voy a ubicar un mapa de puros ríos, pues este debe empalmarse, ubicarse muy bien sobre otro mapa que tenga de, por ejemplo, áreas urbanas, ¿no es cierto? Intersectarse. Los objetos del mundo real deben ser representados en un sistema de coordenadas tridimensional, es decir, largo, ancho y profundidad, altura. Necesariamente todo esto, pero en un plano. Y esto se logra gracias a ciertas características cartográficas que presenta la referencia espacial, ¿ya? Todo esto me va a permitir la integración de la información. Entonces, para esto hay que ver rápidamente lo que es la forma de la Tierra. Bueno, antiguamente se pensaba que la Tierra tenía la forma de una ostra, otros pensaban que tenía la forma de caja rectangular, otros que era plana, un disco plano, como últimamente se está escuchando, y bueno, en otros momentos se pensaba que tenía una forma de una pera, ¿no? En las épocas de Colón. Pero actualmente todos tenemos la idea de que es una bola, una esfera perfecta, ¿no? Además, como se ve en la iconografía, en las imágenes. Sin embargo, sepan ustedes que la forma de la Tierra realmente es un geoide, ¿no? Idealmente pensamos que la superficie de la Tierra es pues así, esférica, ¿no es cierto? Como la imagen que les estoy mostrando. Pero esa superficie va cambiando continuamente de forma debido a la distribución interna irregular de su masa, del núcleo, del manto magmático centro, ¿no? Esto va cambiando. Entonces, la imagen que les estoy mostrando es ideal, que es una esfera, ¿no? Pero tampoco es una esfera, ¿no es cierto? Es realmente lo que se observa es esto. Esta es, digamos, la forma real de nuestro planeta Tierra, ¿no? Un geoide. Entonces, vean que para yo utilizar una referencia y poder medir distancias y ubicaciones, debo emplear fórmulas matemáticas que me permitan hacer una ubicación adecuada y precisa de cualquier fenómeno real sobre esta superficie llamada geoide, ¿ya? Y a esto se denomina sistema de coordenadas. Los sistemas de coordenadas se basan en una forma hipotética de la Tierra, pero que no es ni una esfera perfecta, ni es un geoide, porque es muy irregular, ¿no? Porque para tomar parámetros, para medir en Europa, medir, por ejemplo, aquí en África, medir aquí en Oceanía, pues van a cambiar mucho por la irregularidad de la superficie de la Tierra. Entonces, estos sistemas de coordenadas van empleándose de manera diferente y con parámetros diferentes en los distintos lugares en la Tierra. Hay un montón de tipos de sistemas de información geográfica. El más utilizado a nivel mundial es el sistema de coordenadas geográfico, el que utiliza grados, minutos y segundos, ¿sí? Pero es un sistema muy general, ¿no? Entonces ya les presento. La idea que tenemos de la Tierra es que es una esfera perfecta, no lo es. Tampoco es un geoide. ¿Qué es? Vamos a ver. La referencia que utilizamos a nivel mundial, estándar, por consenso, es que es un elipsoide, ¿ya? Muy bien. La superficie geoide, la real de la Tierra, con esos accidentes, cambia continuamente de forma debido a cambios en la densidad de la masa interior de la Tierra. Pero, como les decía, el geoide no es apto como superficie de referencia para determinar la ubicación de objetos, ¿sí? Tampoco la esfera, porque es muy perfecta y no es real la esfera. Si, digamos, yo tuviera que medir la superficie de, yo tuviera que medir la superficie, vamos a ver, de este pequeño
por ejemplo, de África, ¿no? Vamos a determinar aquí de África. ¿Sí? Me va a dar un tamaño, ¿no? Un tamaño específico. Pero si yo utilizo como base de referencia aquí, por ejemplo, el geoide, perdón, en la esfera, hipotéticamente yo utilizo la esfera como referencia para determinar el tamaño, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál será más grande? ¿Qué medida me dará más grande África? ¿El geoide o la esfera? ¿Quién puede contestar? Visualmente. Solo visualmente. ¿Quién puede aportar? ¿Cuál creen que les dará una superficie más grande? La esfera. Sí, en este caso, en algunos lugares la esfera y en algunos otros el geoide puede dar una mayor superficie. Entonces, vean, hay esos problemas de referencias que vamos a utilizar, digo que existen. Por lo tanto, se ha generado en consenso a nivel mundial sistemas de coordenadas que se usan en determinadas latitudes del mundo. Pero en vista de que hay un montón de discordancias, se ha optado por utilizar una, que la vamos a ver en adelante, ¿ya? Debido a esta irregularidad de la forma de la Tierra, un modelo matemático fue necesario para calcular la posición y distancia, dirección de objetos en la Tierra, único, ¿sí? Y a esto se le ha denominado elipsoide. De esta esfera se ha optado por un elipsoide, ni esfera ni geoide. El elipsoide es la más conveniente referencia geométrica para determinar la ubicación. Existen distintos tipos de elipsoides que han sido desarrollados para encajar con el geoide de la Tierra, ¿no? Con esa irregularidad, con precisión. Y el más utilizado es el WGS84. Ahí está. ¿Qué es el elipsoide? Observen, lo que está acá, lo que les voy a marcar de rojito, claramente, exageradamente, lógicamente, es la forma real de la Tierra, ¿no? Voy a borrar esto. Es la forma real de la Tierra, ¿no? Esta. ¿Sí? Esta que está acá. Entonces, se han tomado medidas estándares que permitan tener una uniforme medida de la Tierra. Para esto se ha utilizado el elipsoide. No es ni esfera, no es ni geoide accidentado como este, ¿ya? Ahora bien, ¿qué hace este elipsoide? Simplemente es una referencia horizontal y vertical homogénea para toda la Tierra. O sea que no tomo en cuenta ni las hendiduras ni las partes más profundas de otros lugares, simplemente una estándar, es un promedio, una medida promedio a partir de la cual yo voy a calcular alturas para cualquier país, ¿sí? Y distancias. Ahora, existen dos sistemas de coordenadas básicos, los sistemas de coordenadas espaciales, ¿sí? Y los sistemas de coordenadas planos, ¿sí? Los sistemas de coordenadas cartesianas espaciales son aquellas que utilizan variables X, Y, Z, alto, largo y profundidad. Las coordenadas geográficas espaciales también, ¿no? Bueno, hay otras mucho más contundentes. Pero lo que nos interesa a nosotros ver es las coordenadas en planos, porque es lo que nosotros tenemos en un documento, en un mapa, en una pantalla. Coordenadas planas. Directamente, lo que nos interesa son las coordenadas espaciales, datos en X y en Y. Muchos se deben acordar en trigonometría, en la escuela, ¿no? ¿Cómo ubicamos un punto? A través de un dato en X y un dato en Y. Dato en X, dato en Y. Y ubicamos un punto, ¿no? Vamos a ver, los sistemas de coordenadas espaciales toman, por ejemplo, la latitud y la longitud de la posición absoluta de un objeto geográfico en la superficie terrestre, con medidas un poco complicadas, ¿no? Ángulos, grados decimales, grados, minutos y segundos. Entonces, es tal vez lo que más hemos escuchado, ¿no es cierto? Hablar este tipo de coordenadas. 5 grados, 25 segundos, 4 minutos, 25 segundos. Coordenadas a las que denominamos coordenadas geográficas, que son generales
pero que no precisamente son las que utilizamos al momento de elaborar mapas y tener las coordenadas de un mapa específicamente, ¿no? Es un sistema complejo de medición, ¿sí? Al cual no voy a entrar en mucha teoría, solamente quiero que sepan y quiero que lleguemos a aquellas coordenadas que utilizamos en el plano. Son coordenadas cartesianas. En topografía se utilizan coordenadas polares, ¿no? Es decir, de un punto proyectamos una distancia y determinamos el ángulo con referencia a un norte. Esos datos se toman en campo. No estamos en topografía, lo vamos a dejar ahí, ¿no? Observen, las coordenadas cartesianas, estas son las que nosotros empleamos regularmente para ubicar fenómenos geográficos en el espacio. Tenemos un dato en X, un dato en Y pues encontramos un punto, ¿no? Un dato en X y un dato en Y. El GPS, el sistema de posicionamiento global, pues me da también esas coordenadas en X y en Y para ubicar puntos en el espacio. Los mapas tienen, por ejemplo, esas características. Como están representados en un plano, observen, tienen una coordenada en X, aquí está, en X, hay valores en X, fíjense, y valores en Y. Estos valores van a depender del sistema de coordenadas que esté utilizando. En este caso, no estoy utilizando un sistema de coordenadas geográfico, grados, minutos y segundos. Estoy utilizando un sistema de coordenadas llamado UTM. Y ya les explico de dónde sale este UTM. Por otro lado, las coordenadas polares, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace en topografía? Rapidito yo les explico. Me paro con un teodolito, con una estación total o con un nivel topográfico, lo oriento hacia el norte y le digo que ese norte son los 0 grados y a partir de ahí lanzo una visual al punto de interés. Este es el punto de interés. Mido la distancia, luego mido el ángulo de apertura con respecto al norte y tengo la ubicación de un punto, siempre con respecto al origen. Eso es en campo, así se toman los datos en campo. Pero en sistemas de información geográfica nosotros más vamos a utilizar sistemas cartesianos en grande. Entonces observen, los sistemas de coordenadas en un plano vienen determinados de esta forma, ¿no es cierto? Un dato en X y un dato en Y. Hay mapas topográficos del IGM que también, aparte de tener la coordenada aquí en metros, en sistema cartesiano, nos dan también en coordenadas geográficas, ¿no? Hay mapas que tienen esa doble información. Ahora, para utilizar un sistema de coordenadas, hay que definir primero qué proyección cartográfica se va a utilizar. Eso ustedes no van a tener que analizarlo cada vez que realicen un trabajo, solamente les estoy mostrando como teoría, ¿ya? ¿De dónde provienen los sistemas de coordenadas? Los sistemas de coordenadas provienen de diferentes proyecciones de la Tierra. La Tierra se proyecta en un plano y de ahí se hacen las mediciones. ¿Por qué lo proyectamos en un plano? Porque de forma esférica no lo vamos a poder hacer. Entonces, para producir un mapa, la superficie curveada de la Tierra irregular, debemos de modelarla, hablar de un elipsoide, una esfera estándar para todo el mundo, y a través de la cartografía, medirla, mapearla y obtener una superficie plana en una proyección cartográfica, ¿ya? Las superficies de referencia, por ejemplo, son el elipsoide, ¿no? Para el mapeo a gran escala y la esfera para el mapeo a pequeña escala. A ver, aquí quiero que, por favor, yo les voy a reforzar esto cuando hagamos la práctica, pero quiero que entiendan esto. Esta es una escala 1 a 200.000. Esta es una escala 1 a 5 millones. ¿Cuál es la escala más pequeña? Esta, a pesar que el valor aquí sea más grande, 5 millones. Y esta es la escala más grande. ¿Por qué les digo eso? Las escalas de trabajo en arquitectura o en cualquier área para dibujo, por ejemplo, la escala real es 1 a 1, ¿no? La escala real 1 a 1 es la realidad. Si yo quiero dibujar en un plano
1 centímetro, lo dibujo tal cual, 1 centímetro. Pero si voy a querer dibujar un auto en un papelito, no va a poder entrar. Para eso debo utilizar escalas. Y esa clase de escalas yo les voy a dar el momento adecuado. Simplemente quiero que tomen en cuenta esto. Escala grande, porque los objetos a esta escala se hacen más grandes. Escala pequeña, porque los objetos a esta escala aparecen más diminutos, ¿no? Muy bien. Existen un montón de proyecciones cartográficas en los cuales se utilizan de referencia, por ejemplo, esferas, elipsoides o superficies planas, ¿sí? Por ejemplo, todos conocemos que el mundo es una esfera a través del mapa mundi. ¿Y eso por qué? Porque la superficie de referencia para, por ejemplo, para escalas muy pequeñas, ¿no? De 1 millón para abajo, son utilizadas para mapas regionales o mapas mundis, ¿no? El elipsoide es una referencia espacial, una escala grande no más, que se utiliza para mapas topográficos. Ahora, vamos a saltar esto y directamente nos vamos a ir a lo que es una proyección cartográfica. ¿Cuál es el principio de proyectar la Tierra para poder dibujarla en un plano? Hagan de cuenta, tengo acá el plano, aquí está el plano, esta como hoja de papel plana que la voy a poner por encima de mi esfera hipotética, que es la Tierra. Lo que yo pretendo es cualquier parte de esta superficie representarla en un plano. Para eso yo tengo que ir girando y acomodando mi plano en las partes de mi interés. Pero ¿cómo se hace eso? Observen. Hipotéticamente utilizamos la esfera como base referencial nomás, ¿no? La proyección se la puede hacer a nivel cilíndrico, como si tuvieran una esfera al centro, y encerrarla con un papel, rodearla, ¿no? Se dice proyección cilíndrica cuando tengo un cilindro como este, ¿no? Pongo la Tierra por dentro y hagan de cuenta que ese cilindro irradia una luz, prende un foco y le saca una foto e imprime su superficie en el cilindro, ¿sí? Y de esa forma yo voy a poder pasar lo que es esférico a lo que es plano, porque yo cuando meto el cilindro en la esfera acá adentro, le saco una foto, hagan de cuenta, un flash por dentro, e imprime la hoja, yo puedo luego desdoblarla y tengo la superficie de la Tierra impresa en esta hoja, pero ya en un formato plano, ¿no? Plano, ya no esférico. Hay diferentes tipos de proyecciones, la cilíndrica, que es la más utilizada, la cónica y la azimutal. Por ejemplo, a partir del elipsoide, yo puedo optar por una proyección cilíndrica. Observen, como les dije, a partir de aquí del centro, matemáticamente se hace eso, pero vamos a ver un ejemplo sencillo sería el de poner un foco de luz aquí al centro, iluminar, más o menos es el principio, ¿no? Pero no es tan fácil como esto, iluminar y sacar pues una fotografía para que se imprima en el cilindro, en el plano, ¿ya? Una vez hecho eso, lo voy a extender ese plano, este cilindro, esa hoja, como lo hice en el ejemplo que les mostré hace un rato, y tengo pues la Tierra impresa en una parte plana, con solamente 2 coordenadas, X y Y, ¿correcto? En un sistema de proyección, de proyección cónica, cuando yo despliego ya la hoja, el cono que he puesto sobre la hoja, ahí, no sé si pueden observar, ahí, por debajo pongo la Tierra, el elipsoide, le digo que que imprima luz, que se proyecte a la hoja, y cuando desdoblo, pues me va a formar esta conicidad, ¿no? Esto de acá, así.
Hay otro tipo de proyección llamada la azimutal, que simplemente como teoría la van a considerar. Ahora, ¿cuándo se utiliza un sistema de coordenadas basado en una proyección cilíndrica? ¿Cuándo se utiliza un sistema de coordenadas basado en una proyección cónica? Eso lo definen básicamente los países, ¿no? Porque la superficie, el tamaño de un territorio va a variar si esta es una proyección cilíndrica o si es una proyección cónica, ¿ya? Muchas veces para representar mapas que van a abarcar más territorios se utilizan proyecciones cónicas, es decir, sistemas de coordenadas basados en una proyección cónica. Cuando las superficies, el área a trabajar es más pequeña, lo recomendable es utilizar una proyección cilíndrica y utilizar un sistema de coordenadas basado en proyección cilíndrica. Pero ahora, ¿cuáles son esos sistemas de coordenadas? Por ejemplo, UTM, Universal Transversal Mercator, es un sistema de coordenadas basado en una proyección cilíndrica, donde yo obtengo datos en X y en Y. Sencillito, para ubicar algo en el mapa, ¿no? Fíjense, acá está un eje cartesiano, ¿no? X y Y, como aquí tenemos Y y aquí tenemos X. Ubico un punto en el espacio acá a través de dato en Y y dato en X, ¿no? Y ahí está. El sistema de cartografía el sistema de coordenadas que nosotros vamos a utilizar es este. El sistema UTM, Universal Transversal de Mercator. Es una proyección cilíndrica que hace nada más, divide al mundo divide al mundo en 60 zonas. En 60 zonas. Es decir, la proyección de la Tierra que queda aquí adentro, lo desplegamos así y nos divide al planeta en 60 zonas. ¿Dónde va a quedar? ¿Cuáles son las zonas que le competen a Bolivia? ¿Quién me puede decir? A ver, Bolivia está por acá. ¿Quién puede decir? Para ubicar geográficamente un territorio, un objeto en Bolivia, debemos trabajar en la zona 19 y la zona 20 para ubicar geográficamente, ¿no? Las coordenadas siempre van a ser así, jóvenes, observen. Aquí va a ser un punto en cualquiera de esas grillas que están viendo, los datos van a ser en 0 y van a crecer hacia este lado, en 0 y van a crecer hacia allá. Puedo tener los mismos valores en cada cuadrante, valores de X y Y, coordenadas en X y Y, pero ¿qué va a ser la diferencia? La zona de trabajo. Por decirles, puedo tener, no sé, 24.000, un dato en X acá, y un dato en Y me ubica a este punto. Simplemente por la zona de estudio, ¿no es cierto? El sistema de coordenadas UTM de Mercator divide la Tierra en zonas de manera vertical, 60 zonas, y en dos partes en horizontal. Hemisferio norte y hemisferio sur. ¿Ya? Eso es clave para determinar. No se preocupen, eso es teoría. Vamos a verlo en la parte práctica más clara. ¿Ya? Ahí quedamos hasta mientras. Luego voy a entrar a otro temita más aclaratorio. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Hola.